El fútbol debería ser un deporte de respeto, pero a veces se descontrola. Prepárate para ver momentos en los que los jugadores se provocan, hacen gestos polémicos y cruzan la línea. El partido se tornó injusto cuando Florian Wirtz chocó accidentalmente con su compañero y ambos cayeron al suelo. Este incidente provocó un altercado que culminó con Harry Kane siendo pisoteado por un rival del Leverkusen. Los jugadores de ambos equipos rodearon al árbitro para protestar, mientras que al otro lado del campo, el personal médico atendía a un jugador lesionado que claramente no podía continuar jugando. Anderson Talisca anotó su primer gol en la Superliga con el Fenerbahce y luego se desplomó tras ser impactado por un objeto lanzado desde la tribuna. Lo curioso fue la reacción de su compañero, quien al ver a Talisca en el suelo comenzó a provocar a la hinchada rival. Quizás no sea la mejor forma de calmar a los fanáticos, pero como no soy futbolista prefiero no opinar. La emoción aumentó a medida que el partido se acercaba a la tanda de penaltis y Cunha perdió el control. El delantero brasileño, en un momento de indisciplina total, atacó a Kerkez con puñetazos, patadas y cabezazos, lo que resultó en una tarjeta roja inmediata. Esta expulsión dejó a los Wolves con un jugador menos en un momento crítico y finalmente no llegaron a los penaltis, siendo eliminados de la FA Cup. Durante un partido, Haaland, tras celebrar el gol de Stone, lanzó la pelota a Gabriel, lo que provocó varios enfrentamientos entre el delantero del City y el defensor del Arsenal. En el siguiente encuentro, Martin Odegaard anotó para los Gunners y Gabriel celebró el gol gritándoselo en la cara al noruego. Los Gunners ampliaron su ventaja con un gol de Lewis Kelly, quien celebró imitando la icónica pose de Haaland en su etapa en el Borussia Dortmund. Durante un partido, Milutin Osmajit del Preston North End obstaculizó a Mejbri del Burnley cerca de la línea de banda. Sin embargo, las imágenes revelaron que Osmajit le susurró algo a Mejbri mientras regresaba al campo. Mejbri, visiblemente disgustado por el comentario, informó inmediatamente al árbitro sobre el presunto insulto racista. En el siguiente encuentro entre los dos equipos, los jugadores del Burnley se negaron a saludar a Osmajit en protesta por sus acciones. El sutil gol del ex jugador del Ajax, quien luego sonrió casi burlonamente mientras se llevaba el balón al centro del campo, enfureció a Donnarumma. El portero reaccionó tirando a Mika Ustaze al suelo y señalándolo repetidamente con el dedo índice. El árbitro intervino mostrando tarjetas amarillas a ambos jugadores para calmar la situación y prevenir una pelea. En los minutos finales del partido se desató una serie de incidentes tras una fuerte entrada de Mats Hummels a Castellanos. El defensor alemán agarró del cuello al argentino, lo que resultó en su expulsión, a pesar de que la agresión fue por la espalda y ameritaba una tarjeta roja directa. Sorprendentemente, Hummels solo recibió una tarjeta amarilla. Kudus, preso de los nervios, perdió el control y chocó con jugadores rivales, lo que resultó en una tarjeta roja. Durante el altercado, Kudus derribó a Van de Ven y Richarlison y golpeó a Sarr en la cara. Inicialmente Kudus recibió una tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR fue expulsado con tarjeta roja directa. La noche no pintaba bien para Daniel Salloi, quien descargó su frustración con una violenta patada contra un jugador contrario. Esta acción desencadenó un tumulto inmediato, con jugadores de ambos equipos enfrentándose y empujándose. El árbitro no vaciló en expulsar a Salloi por la gravedad de la falta, pero el Sporting Kansas City también perdería a Fontas por este agarrón del cuello a su rival. El futbolista Milutin Osmajit mordió a Owen Beck del Blackburn. El incidente se desencadenó cuando Beck golpeó a un oponente, lo que provocó la agresión de Osmajit. No fue expulsado, mientras que Beck sí tuvo que abandonar el campo tras ser mordido y expulsado. El capitán Henderson estaba visiblemente furioso con el extremo Traoré, quien había perdido la posesión del balón durante el segundo tiempo cuando el Ajax iba ganando 3-0. Henderson le dirigió algunas malas palabras a Traoré como regaño. Mientras se alejaban, Henderson pareció decir: ¡pasa el maldito balón! El entrenador del equipo local, Pep Clotet, reaccionó de forma violenta tras la expulsión de su jugador Raymond Krolic. Agarró a Krolic de la camiseta y los amarreó tras haberlo increpado verbalmente. El árbitro pitó una falta a favor de los azulgrana. Marcel, molesto por la decisión, pateó la pelota lejos con frustración. Esta acción impulsiva le costó una amonestación por parte del árbitro. La afición del Tottenham mostró una conducta intolerable al arrojar papeles y basura a Cole Palmer cada vez que se acercaba para cobrar un tiro de esquina. Sin embargo, Palmer, con una notable compostura, no se dejó afectar por este comportamiento y sorprendentemente fue nombrado jugador del partido. Ion Nicolaescu dribló la pelota hacia la portería vacía y comenzó a celebrar antes de anotar. Incluso esperó a los defensores en la línea de gol para después empujar el balón a la red y festejar frente a la hinchada rival. Rice cayó al suelo mientras disputaba el balón con Fofana. El jugador francés se posicionó sobre Rice y procedió a pisotear y golpear su trasero. Rice, comprensiblemente enfadado, se levantó de inmediato para enfrentar a Fofana. El portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, sufrió múltiples heridas y un traumatismo facial debido a un terrible planchazo en la cara por parte de Wilfried Signo durante el partido contra Mónaco. Hannibal Mejbri, ex jugador del Manchester United, recibió una tarjeta roja directa en el minuto 42 del segundo tiempo por pisar en el estómago a Chamadou tras una disputa por el balón. La expulsión dejó al Burnley con 10 jugadores y el partido finalmente terminó en un empate 0-0. Lauren James protagonizó un acto violento durante el partido de
octavos de final entre Inglaterra y Nigeria, que resultó en su expulsión. La jugadora inglesa pisoteó brutalmente la espalda de una oponente y, como resultado, James se vio obligada a confrontar su tarjeta roja, ya que inicialmente intentó abandonar el campo sin asumir la responsabilidad de sus acciones. Durante el partido de la Champions League entre Real Madrid y el Liverpool, Asensio pareció golpear a Núñez en la cara durante un forcejeo, lo que provocó una gran conmoción en el estadio y en las redes sociales. El árbitro no sancionó la acción con un penalti ni expulsión. Ebenezer Akinsamiro fue víctima de insultos racistas durante gran parte del partido. Tras marcar un gol para su equipo, se enfrentó a la grada imitando un mono. El árbitro lo amonestó por incitar a la multitud, lo que enfureció aún más al jugador y a sus compañeros. Viendo que la situación podía empeorar, el entrenador visitante decidió sustituir a Akinsamiro en el minuto 41 antes del descanso. Alejandro Balde corrió para alcanzar el balón, pero su control fue errático y chocó con el portero polaco. Ambos jugadores cayeron al césped adoloridos, dejando el balón a Pavlidis, quien se dirigió solo hacia la portería y anotó fácilmente. Thorjan Basson impidió que Paul Arriola sacara el balón desde la línea lateral. Arriola lanzó el balón a la cara de Basson. Enfurecido, Basson respondió con un fuerte golpe en el pecho de Arriola. El portero del Millwall, Robert, fue expulsado con una roja directa a los 5 minutos del partido por una horrible entrada del jugador del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Oliver no dudó ante el monitor y expulsó a Roberts. Mateta tuvo que ser ingresado en el hospital tras la entrada. Mosquera, en una acción que pareció accidental, empujó a Havertz y, mientras este caía, le puso la mano derecha en el cuello, mientras que el árbitro central no consideró la acción como una falta grave y ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla. Vinicius se acercó a Maignan con la intención de provocarlo y cuando Maignan pateó el balón, tocó accidentalmente el tobillo derecho de Vinicius. A pesar de que fue un toque leve y el arquero no se dio cuenta, Vinicius simuló una falta de manera antideportiva. El delantero nigeriano Víctor Boniface anotó un gol espectacular para el Bayer Leverkusen. Su celebración fue inusual y controvertida. Boniface se bajó los pantalones mostrando sus calzoncillos blancos y se quedó inmóvil hasta que llegaron sus compañeros. Zirkzee fue sustituido a los 33 minutos del primer tiempo por decisión del DT del United. Molesto por el cambio, Zirkzee se abrigó y abandonó el campo de juego trotando por la línea lateral mientras recibía abucheos de los aficionados del Manchester. El árbitro no presenció la bofetada que el delantero camerunés Stefan Bauken le propinó a su compañero de equipo, el portugués Miguel Cardoso, tras un breve intercambio de palabras. Sin embargo, la acción fue captada por la sala del VAR, lo que resultó en la expulsión inmediata de Bauken. El jugador del Atalanta, Toloi, fue expulsado directamente tras un altercado con De Kuiper del Brujas. Después de un choque, Toloi intentó golpear a De Kuiper con el balón, pero falló y cayó al suelo. Lejos de calmarse, Toloi se levantó y agredió a De Kuiper por la espalda, derribándolo. El árbitro respondió de inmediato mostrándole la tarjeta roja. El árbitro Stuart Atwell expulsó a Mason Holgate a los 12 minutos del primer tiempo después de que el defensor inglés realizara una dura entrada sobre Kaoru Mitoma. El brasileño Vinicius conectó a De Ron arriba del tobillo. El silbante le sacó la amarilla, pero bien pudo ser juzgada para más. Además, tuvo la cara durez de decirle al rival que estaba fingiendo. El partido entre Arsenal y el Newcastle se vio empañado por un incidente que ejemplifica la falta de respeto que a veces se manifiesta en el fútbol. El jugador Diaby fue expulsado debido a estos empujones a Barton y compañía. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, lo que desató la furia de Diaby y las protestas de sus compañeros. El delantero brasileño Gabriel Jesús recibió una tarjeta amarilla por reaccionar ante la provocación del defensa colombiano Gerson Mosquera, quien metió su mano en el trasero del brasileño mientras este se quejaba de una infracción. Suscríbete ya mismo a nuestro canal para disfrutar más contenido como este y apoyar la construcción de un fútbol con más respeto. De regalo te dejo este video.